Cuando damos continuación a la actividad, en primer lugar, quiero agradecer a Alejandro Perti y a los organizadores de esta actividad realmente de un nivel impresionante, que honra a nuestro país en cuanto a las posibilidades de acercamiento y de interacción con referentes de la nefrología a nivel global. Y realmente muchas gracias, Alejandro, por haber llevado adelante esa patria. Nos corresponde hoy, junto con los compañeros de la mesa, presentar a Luis Juncos. Estábamos mirando el CV que nos facilitó y impresiones, decimos, ¿por dónde empezamos a presentar a Luis? En una presentación inicialmente formal, quiero decir que Luis es formado en Córdoba, Argentina, y muy precozmente viajó a Estados Unidos, donde siguió su formación en el Hospital Henry Ford, en Detroit, después en Mayo Clinic en Rochester, en la Universidad de Virginia, y actualmente trabaja en Little Rock, en Arkansas, como profesor de Medicina, Fisiología y Biofísica. Su historia de desarrollo y científico es enorme, abarca todas las áreas de la nefrología clínica básica y translacional a lo largo de los años, desde el conocimiento de la hemodinamia intrarrenal, el papel de la angiotensina 2, hasta la nefrología crítica, que le da todas las credenciales para estar hoy aquí junto a nosotros compartiendo su conocimiento. La lista de publicaciones que acompañan esta trayectoria de investigación y docencia es muy prolífica. Es además editor o coeditor de varias de las principales revistas de más alto impacto de la nefrología a nivel global y ha contribuido en todas estas áreas de las que yo hacía referencia: regulación de la microvasculatura renal, interacciones entre estrés nitrooxidativo y angiotensina 2 en la hemodinamia intrarrenal y el filtrado glomerular, la hemoxigenasa como determinante de la función renal, el rol de la nicotina en la exacerbación de la enfermedad renal aguda y una vastísima lista de publicaciones y trabajos colaborativos en el área de la nefrología translacional, clínica y crítica. En el momento actual está involucrado en más de 12 proyectos de investigación clínico colaborativo en marcha, lo cual nos muestra que estamos frente a un referente de la nefrología global, nacido en el sur y para el sur y colaborando con el sur, que es lo que yo creo que vale más la pena destacar. Pero bueno, y la presentación informal te la dejo. Digo, aparte de todo lo que dijiste, que Luis siempre está cuando le llamamos, cuando queremos aprender algo, nos empuja hacia arriba de un montón de maneras muy claras. Y aparte cuando uno lo escucha algo siempre que está recontra digerido, que lo sabe explicar, que le pone ganas y que nos entusiasma a todos siempre, siempre para estar ahí, seguir para adelante. Así que eso lo quería decir. Bueno, muchísimas gracias. Primero, muchas gracias a los organizadores. Siempre es un privilegio venir para aquí. Yo sí hace muchos años que estoy en Estados Unidos, pero sigo teniendo mi pasaporte cordobés, además del argentino. Pero lo segundo es muchas gracias por esa introducción demasiado generosa. Es el tipo de introducción que mi padre estaría muy orgulloso de escuchar, pero solamente mi madre creería. Y me pone un poco de presión porque el tema que voy a hablar en realidad es simple. Esta tarde voy a hablar de algo sobre angiotensina que es un poco más, digamos, nuevo. Esto
es que muchas veces cuando estamos mirando el bosque nos fijamos tanto en los árboles, en las hojas, que nos olvidamos de ver los árboles y el bosque. Y esto yo creo que va a venir, vamos a volver a este tipo de llevar adelante el desarrollo de las terapias continuas. Entonces es sobre el manejo de precisión de diálisis continuas o terapias continuas. Bueno, básicamente vamos a empezar con algo muy básico. Esto que ven adelante es simplemente un humano. Parece un acuario, pero es un humano. Tiene una carcasa, ¿no es cierto?, la piel o el vidrio, que mantiene adentro todo este medio interno, que es agua salada, limpia. Y está bañando todos estos órganos, estos pescados, que son el hígado, el corazón, el cerebro. Y ahí al costado, no se ve con el... No, bueno. Ahí al costado hay un filtro que es el riñón. Y por supuesto, siendo nefrólogo, reconozco que es el órgano más importante. Y porque mantiene limpio el medio interno. Sin ese medio interno se acumula, en este caso, amonia, y los pescados y las plantas se enferman y no pueden funcionar bien. La importancia de esto es increíble. Realmente, gracias al riñón, podemos tener las genialidades de Einstein, la creatividad de Mozart o las genialidades físicas de un Messi. Pero si no, cuando dejan de funcionar, esto es lo que tenemos. Tenemos un medio interno tremendamente sucio, acumulando compuestos nitrogenados y todo empieza a enfermarse. Y es interesante en diálisis, si uno mide la función cognitiva, se ve usando el Minnesota Mini Mental Exam, una prueba de función cognitiva, el 80-85% de pacientes durante diálisis no lo pueden resolver, no pueden contestar. Y eso es de paso cuando estamos educando a los pacientes y después nos quejamos porque no se acuerdan nada. Entonces es bastante importante esto. Ahora, a nivel humano, paciente crítico, acá tenemos un paciente a donde el filtro no está funcionando. Entonces la meta sería retornar a esto para darle oportunidad a todos estos órganos que vuelvan a funcionar. Eso es la creencia, pero es la primera mentira que voy a contar hoy. ¿Por qué? Yo no sé si hay que volver a esto. ¿Por qué? También hay estímulos de reparación. Y hay unos estudios básicos que han demostrado que si yo normalizo completamente, inhibo reparación también. No puedo entrar en esos datos. Entonces, no conocemos bien el estadio. Y eso es muy importante porque puede llegar a explicar algunos de los resultados o falta de resultados positivos que tenemos. No sabemos cuál es el target adecuado. Ahora, ¿por qué hay esto? Rafael habló de ese crosstalk, ¿no es cierto?, o que los órganos se hablan. Y se hablan por medio de dos grandes grupos. Uno a nivel fluido, volumen, exceso de volumen es malo, y se acumula volumen dentro de los otros órganos. En el pulmón, de nuevo, al causar lesión renal, ya puedo acumular volumen con 6 a 8 centímetros de agua de wedge pressure, de presión enclavamiento pulmonar. En cambio, normalmente tengo que llegar a 18, 20 para tenerlo. Y los otros son los efectos metabólicos, que pueden ser inflamatorios, urémicos, eso es otra cosa. Urea, por ejemplo, sí tiene efectos tóxicos. Yo sé que nos enseñaron que no, que era inerte, pero sabemos que crónicamente sí tiene. Así que hay muchos distintos factores que pueden ocurrir. Ahora, Rafael habló de que los órganos se hablan. Yo te tengo que contradecir con eso. El órgano normal se habla cuando estamos en estado de salud. Cuando estamos en este otro estado de enfermedad, los órganos se están gritando. Así que tenemos que llevarlo un poco más. Ahora, ¿cómo llego a ese paso? Y puedo llegar
mediante distintos medios. Generalmente, diálisis intermitente se consideraba el gold standard. Y yo hago diálisis y me encanta diálisis y es buenísimo. Pero el paciente crítico tiene algunas condiciones en que pone limitaciones al diálisis intermitente. Entonces buscamos otros tipos de tratamientos y algo cuando empezamos a hacer esta comparación entre diálisis intermitente y diálisis crónico, no olvidamos que en realidad, ¿por qué nace la diálisis continua? Nació para tratar de quitar las limitaciones que teníamos del diálisis intermitente. Y entonces esto tiene varias de las ventajas que lo voy a pasar a esta diapositiva porque ya lo pasó Rafael bien y de paso yo dejo mis diapositivas, entonces para repartir al que le interese porque algunas de las diapositivas tienen información que no voy a tocar tanto, pero tiene varias ventajas y lo principal es que cuando lo desarrollaban Paganini, Kramer, estaban tratando de copiar a lo que hace el riñón nativo. Estaban tratando de restaurar eso. Y diálisis continua lo hace mucho más. Y eso es importante también porque de esta forma podemos disminuir daño a otros órganos. A mí me gusta usar el ventilador, el respirador como ejemplo, porque hablamos de cómo los trials enseñaron una mejoría con mortalidad en los respiradores, ventiladores, pero en realidad lo que hicimos es aprendimos cómo no matar a pacientes con el ventilador, porque estábamos haciendo daño. No tratamos distrés respiratorio, sino que aprendimos a proveer la ventilación en una manera más segura. Bueno, en diálisis continua, el intermitente está en las rayas amarillas, estos son niveles de urea. El SLED o PERT, ¿no es cierto?, prolongado, más frecuente y pequeño, se ven en las rayas rojas y la diálisis continua se ve en las rayas verdes. Como uno ve, funciona un poco más despacio, pero llega a niveles muy adecuados de clearance, en realidad mucho mejor que con diálisis intermitente a nivel corporal y en una forma muy continua. Entonces tiene la ventaja de que estoy evitando estos grandes cambios de subida y bajada que sabemos que tienen efectos deleterios. Lo segundo que puedo hacer es mantener el volumen muy bajo. Por ejemplo, acá se invirtieron los colores, pero el intermitente es en amarillo y el diálisis continuo en rojo. Y el intermitente baja el volumen muy eficazmente, pero después aumenta en el periodo en que no estoy en diálisis. Entonces es muy difícil mantener un balance de volumen en forma muy adecuada. Y imagínense lo que eso le está causando al corazón y a los pulmones. Y lo puedo mantener al volumen sin tener cambios en la estabilidad hemodinámica. Todo el mundo sabe cuando empezamos diálisis intermitente, o baja la presión en los pacientes más inestables, es muy frecuente, o tengo que aumentar los vasopresores para sostener la presión. Esto se evita con la diálisis, continua. Y puedo depurar otras moléculas, ¿no es cierto? Con diálisis puedo depurar moléculas pequeñas en forma muy eficaz, pero mucho menos que el riñón que se ve del lado derecho. Ahora, con la hemofiltración puedo depurar más, en teoría, lo mencionó Rafael un poco y voy a dar un ejemplo después, pero no nos acercamos al riñón. Y hay un viejo dicho, que lo dije en Córdoba, que todavía es cierto, que hasta el riñón más tonto que existe sigue siendo más inteligente que el mejor nefrólogo. Y entonces es una estrategia extremadamente atractiva, cumple muchas de las funciones que tenemos. Pero como dijo Winston Churchill, no importa cuán hermosa la estrategia, de vez en cuando tenemos que mirar a los resultados. Y los resultados se pueden ver acá, y esto es un metaanálisis de Bagsha, básicamente demuestra que no hay un beneficio de sobrevida en los pacientes tratados con diálisis continua comparado con los intermitentes. Esto puede ser por varias razones, pero antes de llegar a eso quiero decir algo.
también demuestra que no hay ningún perjuicio. Y este es el mejor resultado en muchas formas. ¿Por qué? Porque esto se llama equipoise. No tengo una ventaja sobre el otro y me permite elegir la estrategia que creo que es mejor para ese paciente individual. Así que como intensivista y nefrólogo, a mí en cierta forma me gusta esto, porque puedo aplicarlo. Me da un poco de libertad. Y con perdón a los abogados, los mantienen lejos, los abogados de mi terapia. Ahora, ¿por qué es que no hay diferencia? ¿Por qué no se han visto? La estrategia hermosa. Bueno, primero es que puede ser que no hay un beneficio de uno sobre el otro. No puedo descartar eso. Segundo, que es lo que creo, que los estudios no pueden detectar diferencias. En terapia intensiva, desde que yo hice mi entrenamiento hace casi 30 años en terapia, los únicos estudios que han demostrado ser beneficiosos en forma consistente han sido los estudios de LARDS del ventilador, y que de nuevo me enseñaron cómo no matar al paciente, y antibióticos precoces. Todo lo otro, a veces positivo, a veces negativo, significa que depende de los pacientes, del estudio, el diseño del estudio, hay muchas razones. Pero lo interesante de todo esto es, desde que soy fellow, la mortalidad por shock séptico ha caído el 50%. Así que a pesar de todos estos fracasos de estudio que hemos hecho, algo estamos haciendo bien. Entonces, hay que ver por qué. Y yo creo que viene a esto, que todavía no sabemos hacerlo bien, óptimo. Estamos aprendiendo. En realidad creo que eso es cierto de todo, tanto como en Large Network, cuando aprendimos a ventilar mejor. Tenemos que aprender qué pacientes se benefician, cuál población específicas, cuándo iniciar las terapias lentas o cualquier terapia. Y ahora tenemos 6 estudios de distintas formas y solamente uno dio un resultado positivo, pero quizás eso por un lado nos puede indicar que hay gran heterogeneidad de cuándo empezar, 2, que no hay un beneficio de empezar temprano, o 3, que los marcadores que estamos usando para empezar temprano realmente no nos están dando la información necesaria para decidir cuándo empezar temprano. La creatinina, la acidosis, todo, quizás no son los marcadores que tenemos que estar usando. Pero hay otras razones, técnicas, los regímenes y los cuidados concurrentes, que creo que es lo más importante. Siempre doy el ejemplo en el estudio de ATN, ¿no es cierto?, sobre dosificación de terapias lentas o terapias en general para insuficiencia. No cambiaron dosis, no había ninguna instrucción para cambiar dosis de antibióticos, para cambiar nutrición. Entonces, había muchos otros factores que variaban según centro a centro, que no introducían mucho ruido en los datos, entonces un poco más difícil de interpretar. Y todo eso llega a qué necesitamos hacer, en mi opinión. Y es bastante simple. Para mí tenemos que llegar a la precisión, a dar diálisis personalizado para cada paciente. Pero para hacer eso, uno tiene que saber qué está dando. Y yo doy muchas charlas en Estados Unidos y debo decir, probablemente el 20-30% de los lugares son realmente eficaces en saber qué están haciendo. Y este es un poco el argumento, ¿quién lo debe dar? ¿El intensivista o el nefrólogo? El intensivista suele estar en la terapia mucho más tiempo que el nefrólogo. El nefrólogo va, hace revistas, salas. En mi caso voy probablemente 2 veces por día, quizás 3 dependiendo, cuando esté de nefrólogo. Y entonces es un poco más difícil estar seguro de la calidad. Voy a empezar con eso. Y también después vamos a hablar, una vez que puedo asegurar que tengo buena calidad, puedo tratar de personalizarlo un poco mejor. Y esta es la importancia, se ha reconocido en que hace unos 4 años atrás hubo un ADQI dedicado a manejo más de precisión en
en dar las terapias continuas en terapia crítica. Ahora, acá hay una cosa de nuevo, llegando a la pregunta, ¿quién lo debe dar? El nefrólogo o el terapista. Y los nefrólogos y terapistas tienen distinta información, tienen distinta formación. Nosotros que hemos hecho ambos, lo reconocemos y vemos eso. Y los dos son muy válidos, entonces es un poco complementario. Yo uso la palabra complementario mucho, soy muy influenciado por los hermanos Mayo que basaron toda su práctica en eso. Y lo hacemos un poco distinto a las cosas, pero generalmente funciona, no podemos llegar. Por ejemplo, el otro día yo estaba por dar esta charla y se me desaparecieron todas las diapositivas, lo cual me creó un gran dolor de cabeza a mí y a algunos otros, incluyendo a Rafael. Ahora, mi alma de nefrólogo me hizo tomar 400 ibuprofeno, 1 gramo de paracetamol, un poco de agua, ¿no es cierto? En cambio, Rafael se clavó 3 gramos de paracetamol. Es un poco la diferencia en la mentalidad. Perdón, me estoy riendo, pero todavía me acuerdo y es... Entonces, un poco la diferencia en la mentalidad. Pero eso, cuando hablamos del paciente y todo, es muy importante. Y cuando miramos la precisión, esto es un manejo, y perdí la animación, pero básicamente hay un lío de autos tremendo. Ahí está el intensivista dentro del ómnibus tratando de mantener en orden y el cardiólogo está acá a 3 cuadras, el nefrólogo a 2 cuadras y estamos tratando de mantenerlo. Entonces, este es un problema muy importante en Estados Unidos. No voy a entrar en los datos, pero es bien reconocido que la calidad de diálisis continua no está fallando. Y esto también hicimos otro ADKI hace un par de años atrás para empezar a hablar y dar guías. Ahora, espero no ofender a nadie con este diapositivo, pero es algo que vemos mucho. Cuando vamos a una terapia y vemos qué cosa, por ejemplo, doy el ejemplo, en Estados Unidos tenemos malos outcomes a veces, ¿no es cierto? Los datos no dan tan bien. Muchos se ponen defensivos, no, es que los europeos mienten, son todos mentirosos, ¿no es cierto? Todos se ponen la camiseta del club de fútbol y se empieza a defender. Y no es así, nos tenemos que mirar primero en el espejo. ¿Qué están haciendo los otros distintos que nosotros, que puede llegar? Y hay algo que es muy cierto. Esto es la curva de Dunning-Kruger, que son psiquiatras que miraron a estudiantes y vieron su nivel de confianza con respecto a conocimientos verdaderos. Y cuando uno toma un poco de conocimiento, la confianza se le sube a un pico tremendo. Después, cuando empieza a aprender más, empieza a caer. ¿No es cierto? Y después, al hacerse más experto, empieza a aumentar con el tiempo. Bueno, este primer pico se llama el monte de la ignorancia o el monte del estúpido. Después viene el valle de la desesperación. Y después, no sé cómo decir, que el aumento de la expertise, de la iluminación, gracias. Entonces, es una curva, publicado en 1998, ¿no es cierto? Y honestamente se ha repetido en estudiantes básicos, en estudiantes de medicina, en residentes de medicina, y se ve. Hasta hay show de televisión ahora sobre esto, el residente, algo así. Y entonces, es algo real. Entonces, vamos a hablar rápidamente simplemente de qué necesitamos hacer al principio. Necesitamos mejorar calidad. Para mejorar calidad no lo va a hacer el médico, lo va a hacer un grupo de campeones. El médico, una enfermera y una farmacéutica por lo menos, y ellos tienen que ser los campeones, los líderes, tienen que educar, mantener la calidad, medir la calidad. Hay que estandarizar protocolos, pólizas y procedimientos, y hay que hacer educación continuas. Y después hay que establecer guías, y estas guías hay que medirlos, pero medirlos, porque yo voy y el médico dice, no tengo problema de filtros que se me están coagulando, y la enfermera atrás está agarrando la cabeza, porque ella está viendo esto. Entonces hay que medirlos y saberlos. Las metas generales son de mejorar la eficiencia, la seguridad y de reducir costos, especialmente en países
sudamericano, porque como escuché, costos es un problema grande, y en Estados Unidos también. Y con eso podemos llegar a hacer lo que hablaba de Rafael, de apoyar estos otros programas, sea ECMO, etc. Nosotros hicimos estas medidas, hicimos unas 4 medidas principales y empezamos a tomar datos. Estos datos ya están bastante bien, tenemos sobrevida entre 38 a 68 horas de filtro en total. Miramos cuánto tiempo se pierde, cuánto tiempo demoran en resetear la máquina, porque eso es tiempo perdido. Durante cuando la alarma está sonando, hay tiempo perdido que no estamos dando a tratamiento, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos esos datos, podemos establecer unos patrones y hacer la calidad. La curva de arriba se ve que hay buena calidad, o sea, estamos llegando a la meta con el pico, y tenemos una variación medio bajo. Entonces, en esta situación trato de medir los factores que pueden estar afectando estos pequeños grupos que son los outliers, ¿no es cierto? En la segunda curva tengo un sistema en que no estoy llegando a la meta con el medio, estoy por debajo. Entonces, en ese tengo que cambiar la póliza, tengo que cambiar los procedimientos, porque los procedimientos no me están llegando ni siquiera. Sigo teniendo una desviación medio baja, pero no es suficientemente bueno. Y en el tercero tengo una buena media, pero tengo gran desviación. Eso significa que no están aplicando la póliza muy bien. Entonces, en este caso, tengo que revisarlos y educar y volver atrás en eso. Me pidió a otro intensivista, amigo Gustavo, y esta es culpa de esta diapositiva que perdí todo el otro día. Esto no quiero que lo lean, pero es para entregarlo. Lo estamos publicando en un capítulo que escribimos ahora para dar guías. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden medir? Esto es un patrón sugerido para comenzar a medir la calidad. Y de nuevo, después se dividen en partes vasculares, en outcomes, en seguridad, en efectos adversos, electrolitos, etc. Y esto lo pueden ver después. Entonces, cuando empezamos, ya tengo la calidad, tengo que empezar con la precisión y tengo que hacerme varias preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué modalidad? ¿Qué dosis? O depuración, que son conceptos muy distintos. Tengo que darle la buena calidad y qué tipo de líquidos, etc. Ahora, estos estudios no dieron ningún beneficio con eso. Entonces tengo que hablar de cómo puedo hacer para identificar. Porque obviamente estamos tratando de aplicar un método para controlar una gran variedad de tipos de pacientes. Y es muy difícil. Eso funcionaba en las épocas de inhibidores de la convertina con insuficiencia cardíaca crónica, pero cuando tenemos pacientes tan complejos o tenemos fisiopatologías que son aún más complejos que la insuficiencia cardíaca, vamos a tener que aprender mejor a quién aplicar cada terapéutica. Ahora, la precisión se puede basar en razones genotípicas, farmacogenómicas, enfermedades fenotipos de la enfermedad. Por ejemplo, la insuficiencia renal en shock séptico tiene 4 distintos fenotipos que tienen outcomes muy distintos. Entonces depende de qué tipo, ¿no es cierto? Por lo menos 4 identificados, probablemente más. Nosotros vamos a empezar con lo básico, que es simplemente el fenotipo fisiológico del paciente. Y para hacer eso vamos a usar un caso. Este es un chico de 18 años que estaba en una camioneta, tuvo un accidente, se dio vuelta, la camioneta no tenía cinturón, la camioneta lo expulsó, tenía lesiones en el cerebro, en el vaso, hígado, fracturas múltiples, hizo hipertensión intracraniana, lo llevaron a la terapia de mi hospital, lo intubaron, ventilaron. Por su hipertensión intracraniana lo paralizaron más que nada. Y lo estaban manteniendo durante 10 días. Todavía tenía función renal adecuada, pero estaba bastante enfermo, pero digamos pseudoestable. Al día 10, de golpe llaman a mi colega, un colega un poco más joven, y tenía un potasio de 8, un fosfato de 10, y en la mañana el potasio había sido 4,5.
una acidosis láctica con un nivel láctico más alto de 16, un CPK, rhabdomiólisis con un CPK de que terminó siendo más de 1 millón cuando hicimos las diluciones. Entonces lo llaman para ver, para dializarlo por su potasio. ¿No es cierto? Entonces, haciendo la lista, esto es lo primero que le exijo a todos mis fellows. Les digo, me tienen que hacer la lista de problemas, como en los viejos tiempos. Entonces, tenemos toda la lista de hipercalemia, hipertensión intracraniana, etcétera. Lo que dije, le agrego la arritmia cardíaca, el exceso de volumen y la hipotensión que estaba empeorando. Entonces, tengo que tratar de ir con un proyecto de tratamiento que va a afectar todos estos puntos. Con afectar 1 o 2, es difícil que realmente salve el paciente. O sea que tenemos que establecer las metas de la terapia. Demasiadas veces vemos una indicación de diálisis, metemos la máquina adentro y termina siendo el adorno más caro de la pieza, ¿no es cierto? No depende, como decía mi viejo jefe de terapia, Hubmaier, un fisiólogo respiratorio brillante, decía, no importa qué máquina tenemos adentro, es como nosotros manejamos las perillas que va a hacer la diferencia. Y con terapia intensiva necesito pensar en ultrafiltración y depuración. Ahora, lo primero es que voy a elegir la máquina. ¿Y cómo elijo la máquina? Yo no creo en esta discusión entre diálisis intermitente y diálisis continua. Es casi una discusión política o religiosa. En realidad son distintas. Tienen distintas ventajas y desventajas. Entonces, al elegir la meta de terapia, puedo elegir cuál es la máquina que me ayuda lo más, que me ayuda a enfocarme en el problema, en los problemas. Y siempre uno empieza con el problema principal que puede matar al paciente. Y para mi colega, y tenía razón, hipercalemia era una preocupación muy grande, especialmente en un paciente con rhabdomiólisis de esta naturaleza. Entonces agarró y dijo, bueno, necesito remover potasio rápido, le voy a dar 2 horitas de diálisis y después lo cambio a intermitente. Y esto es lo que hizo. Básicamente dio una prescripción regular de diálisis, le aumentó el sodio un poquito, etc. No viene el caso, pero en menos de 20 minutos la presión intracraniana se había ido a más de 50. ¿No es cierto? O sea que no muy compatible con la vida. Le trataron hipertónica, manitol, etcétera, pararon diálisis y me llamó para ver qué hacer. Estaba ya cambiando a diálisis continua, pero vamos a llegar. Esto nos tiene que sorprender, no, era bastante predecible. A veces hemos podido hacer esto y el paciente está bien. Pero ¿por qué voy a elegir algo que quizá esté bien? Estoy jugando un poco a la lotería con esto, cuando tengo una terapia que probablemente no va a tener este efecto. Y digo probablemente. Estos son estudios originales de Lund y el otro era de Davenport, mostrando cambios en la presión intracraniana que ocurren durante diálisis, ¿no es cierto? Y cuando uno lo compara, y en este estudio, el 93 de Davenport, ahí compara la intermitente, a donde tiene un gran aumento en la presión intracraniana, comparado a una terapia continua. La terapia continua no tiene, pero una palabra de precaución. Ven, eso es CAVH, Continuous Arteriovenous Hemofiltration, o sea, arteriovenosa. Nivel de depuración era de menos de 7 mililitros por kilo por minuto, o sea, extremadamente baja. No podemos extrapolar eso a la dosis que habitualmente usamos, hay que tenerlo en cuenta. Volviendo a este paciente, vemos que en realidad cuando miro la hipercalemia tengo que tener en cuenta urgentemente la hipertensión intracraniana. Entonces nosotros empezamos con diálisis continua. Ahora mucha gente me dice, pero la continua no va a disminuir el potasio. No lo disminuye tan rápido, pero sí lo disminuye y lo disminuye más a través de 24 horas. La pregunta es cuán rápido necesito disminuirlo.
Yo me entrené en la época en que usábamos 0K en diálisis. Y ponían las habitaciones nuestras para dormir de guardia, estaban al lado de la unidad de diálisis, así podíamos ir a atender los paros cardíacos bastante rápido, porque realmente la cantidad de arritmias que causábamos, y hoy tenemos los datos, ¿no es cierto? No, más, la mejor forma de tratar una hipercalemia es empezar con un diálisis de 4, porque tengo 8 y 4, y después de una hora lo bajo, ¿no es cierto?, a 3, después de otra voy en progresivo, eso es más seguro. Diálisis continua, si baja el potasio, no necesito bajar tan rápido, solamente tengo 50 miliequivalentes de potasio en el espacio extracelular comparado a 3.500 en el intracelular, ¿no es cierto? Entonces lo voy bajando. Obviamente, si hay un caso a donde me voy a preocupar, es por la rhabdomiólisis, ¿no es cierto?, que puede estar saliendo. Pero ya probamos diálisis y casi lo matamos. Había que probar otra cosa. Entonces empezamos con diálisis continua y teníamos que hacerlo de una forma en que protegíamos contra la hipertensión intracraniana, porque voy a tener que ir aumentando la dosis y sí me va a aumentar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Creamos un ambiente hipertónico de sodio. Se puede hacer de dos formas. Nosotros agregamos 3%, ¿no es cierto?, al paciente a un goteo que lo puedo calcular dependiendo de la depuración de diálisis continua. De nuevo, esta diapositiva es simplemente para marcar qué es lo que hicimos, pero después se lo pueden ver. Es un programa Excel que yo pongo los números y me da lo que va a salir. Es balance de masa de sodio, nada más. Otra forma de hacerlo es como hace... No se está... perdón, ahí está. Otra forma es que se hace simplemente agregar el 3% al dializado. En Estados Unidos esto es problemático en muchos centros. No quieren tocar el componente del dializado por razones de seguridad y legales. Entonces, pero en Canadá sí lo usan y es muy efectivo también y puede ser hasta más seguro. Así que esto es de Noel Gibney y dejo las diapositivas. Y de nuevo importante porque puedo causar un aumento en la presión intracraniana. Y quiero dar este ejemplo trágico como un ejemplo que lo que puede pasar con diálisis continua también. Este es un paciente de 33 años. La otra paciente que no presenta tenía 29 y se comportó igual, pero ella murió. Tuvieron un trasplante, ¿no es cierto? A los 3 meses desarrolló dolor de cabeza y una encefalopatía tremenda. Miramos al donante y había sido una persona muy joven, de 15 años, que le llamaron vasculitis, pero en realidad era una encefalitis que después mandamos las muestras al CDC e identificaron Balamuthia mandrilaris, que era la primera vez que yo lo había escuchado nombrar, y termina siendo una ameba que está en los aguas de ríos y hoy en día por calentamiento de las aguas y todo está aumentando junto con otros. Entonces, hizo esto, empezamos 5 drogas, no sabíamos cómo tratarlo, quitamos toda la inmunosupresión, estaba con insuficiencia renal, lo tuvimos con diálisis continuas por varias semanas, sin complicaciones. Cuando lo cambiamos a SLED, a PERT, un cambio pequeño, le duplicamos la dosis, algo que tendría que ser seguro, también en él aumentó la presión en menos de 15 minutos, en menos de 45 minutos, a la otra chica le aumentó a la hora y tuvimos que cambiarle, le tuvimos que dar hipertónica y cambiarle de vuelta el CRT. Lo interesante es que cuando le cambiamos tenían un BUN de 20, o sea, generalmente echamos la culpa al BUN, a la urea, el aumento de la presión intracraniana durante el diálisis. Hay varios casos en la literatura ya que han demostrado, 12, 13 por lo menos, que no es la urea solo. Hay otros factores, otra cosa que tenemos que aprender, porque honestamente no sé qué es. Entonces,
hay que tener en cuenta eso. Nosotros lo tratamos con hipertónico, este paciente que estamos, el de 18 años de nuevo, y anduvo. ¿Qué más debo hacer? Bueno, este paciente tenía rabdomiólisis tremendo, entonces lo ideal sería quitarle el mioglobina para que no haya toxicidad. Siempre hablamos de toxicidad de mioglobina a nivel del riñón, pero también ocurre a nivel de los pulmones, etc. Entonces, tratamos de hacer diálisis, empezamos con dosis baja y aumentamos la dosis mientras que lo toleraba, pero llega el caso de Rafael. Al principio del tratamiento tengo un saving coefficient de más o menos 0.4 a 0.6 para mioglobina, pero se forma la pseudomembrana, la membrana secundaria, y cae rápidamente. Entonces, si voy a remover hemoglobina, primero no puedo usar diálisis porque no lo remueve, tengo que hacer hemofiltración, o me quedan dos cosas, o cambiar el filtro cada 6-8 horas, o usar otro tipo de filtro. Todavía no tenemos los datos, pero es algo que tenemos que ver y estudiar, porque no se han hecho estos estudios bien. Acidosis láctica. Acidosis láctica, la razón que pongo esto es porque todo el mundo dice acidosis láctica. Es una pequeña molécula, 3 carbonos, sale por el dializado. Sí, sale, salvo que está intracelular, la gran mayoría. Y la producción es tan alta que este estudio de Widget, en que usaron dos máquinas en un paciente, usaron una máquina, estaban haciendo 7 litros por hora de hemodiálisis, y en la otra máquina 5 litros por hora de hemofiltración para tratar la acidosis, y vieron, sí, bajó la acidosis después, pero bajó cuando mejoraron la hemodinamia del paciente. Se removía aproximadamente 2%, 1.5-2% del ácido láctico. Entonces, lo que hacemos cuando estamos tratando acidosis, estamos dando bicarbonato. La máquina de diálisis es una hermosa máquina para entregar bicarbonato al paciente, pero no es tan efectivo en quitar ácido. Y finalmente, queremos hablar de cómo los órganos se gritan. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No es cierto? Los órganos, el riñón va y habla con el corazón y con el pulmón, y se hablan, como dije, uno a nivel líquido y otro es a nivel de inflamación o de otros factores. Cuando yo causo un clampeo del riñón en experimentos, a los 45 minutos puedo ver cambios inflamatorios de apoptosis, de estrés oxidativo y funcionales en el corazón. 45 minutos después, demora nada más. Clínicamente no lo vemos porque no tenemos los equipos para determinar estos niveles. ¿Qué factor o importancia clínica tiene? Y creemos que tiene, pero no lo puedo asegurar todavía. Lo mismo ocurre con los pulmones. Hay cambios en permeabilidad, en expresión de genes, etc. Y esto es por el suero, porque tomo el suero de una ratita que he hecho isquémico y lo pongo en células cardíacas y veo la disminución en función. O sea que puede ser. Entonces, obviamente, tener una terapia en que puedo bloquear todos los efectos de los factores inflamatorios sobre el otro órgano es muy positivo, pero todavía no sabemos hacerlo bien, estamos aprendiendo, sea con hemoabsorción, y por eso todos los estudios fallan por ahora, porque estamos buscando la bala mágica que va a curar todo, y todavía tenemos que aprender qué funciona con estos mecanismos y qué no funciona. Estudios mostrando que funciona a nivel precoz, respiratorio. El primer estudio del grupo de Host no demostró ningún beneficio, pero hay otros estudios, uno en chicos y otro en adultos, el de Picconi, en que buscaron pacientes que lo más probable que tenían estos mecanismos en forma más pura funcionando, y lo aplicaron en forma precoz y demostraron beneficios, grandes beneficios, y no voy a tener tiempo de mostrar eso, pero esto no es definitivo, no significa que lo debemos hacer, es provocativo y significa que tenemos que desarrollar estudios como este para ver si va a funcionar en ciertos pacientes. Lo critican porque dicen subseleccionar a los pacientes. Yo digo, eso es lo que tenemos que hacer. Así que, y tenemos que usar, basta de dar 8 litros, sacar 6,
tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Los líquidos, la precisión, la medicina de precisión cambia de día a día en la terapia. Un día tenemos que dar más resucitación porque le falta. Otro día tenemos que estabilizar. Después vamos a tener que quitar volumen. Pero tengo que buscar marcadores verdaderos. Presión sanguínea no es un buen marcador de esto. La presión sanguínea es un determinante de la perfusión tisular, pero no es un marcador de perfusión tisular. Puedo tener buena presión arterial sin perfusión tisular. Y dos estudios en terapia de cross-linked hemoglobin y de methylene blue mostraron lo hermoso que era esto, porque le dábamos estas drogas en forma indiscriminada, cambiaban de color el paciente, aumentaba la presión, pero se morían. Entonces, básicamente le estábamos decidiendo qué color el paciente quería estar cuando moría, pero estaban muriendo, tuvieron que parar en forma precoz. Entonces, tenemos todas estas herramientas, tanto ultrasonido como mirar análisis de la onda de presión arterial. Ahora hay nuevos métodos de bioimpedancia torácica que antes fracasaron y ahora tenemos unas nuevas medidas que nos pueden ayudar. Y hay uno invasivo no stunning. Y estoy terminando con esto, perdón. Entonces, con esto, perdón, voy a pasar. Entonces, estas medidas nos van a ayudar. Y que tenemos que también separar, y esto lo quiero aclarar, tenemos que separar el concepto de volume responsive, que responden al volumen comparado a volumen dependiente, ¿no es cierto? Yo no miro si responden a volumen, sí, lo miro, pero no es lo único que uso, porque yo quiero saber, si yo tengo un paciente con un gasto cardíaco de 3, 3,5, un índice cardíaco, me puede responder todavía a volumen, pero ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero? Este paciente tiene una resistencia periférica de 200 o 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy volumen, estoy tratando un estado vasodilatado con volumen en vez de dándole tono vascular, que es lo que necesita. Entonces, tengo que aprender a usar estas medidas en esta forma. Los estudios viejos del SWAN, de todo eso, no usaron más, no había ni pautas estrictas de cómo tratar el paciente. Entonces, estamos tratando de salvar pacientes con un método diagnóstico casi, sin tener una estrategia terapéutica firme y sin tener los conocimientos. Así que esos estudios que se hicieron en los 80, 90, los vamos a tener que repetir con las nuevas pautas que tenemos. Para terminar, bueno, esto es lo que hicimos. Este paciente lo empezamos en diálisis continua, pero no con solución común, sino mezclamos agua con 3 amperes de bicarbonato, entonces tenía 150 miliequivalentes de bicarbonato por litro y 2 de potasio, después lo cambié a 2 potasio. Al principio tenía 0 de potasio porque es lento la terapia. Empezamos a 1 litro por hora porque no quería arriesgar la presión intracraniana. Y teníamos un volt puesto, así que lo podíamos medir, eso siempre lo hace más fácil. Lo toleró, entonces pudimos ir aumentando 2 litros a 3 litros, cambiamos la solución a una solución estándar, seguía necesitando 2 de potasio porque tenía rhabdomiólisis todavía activo, pero después una vez que nos encontramos con un steady state, ya bajamos subimos a 4 de potasio. El 85% de los pacientes nuestros requieren 4 de potasio porque me sigue dando un balance negativo. Este paciente estuvo en el hospital 2 meses, estuvo en terapia otro mes casi. Después estuvo poco en el hospital porque de ahí pasó a un hospital de rehabilitación. Lo mandaron a la casa después de 3 meses de rehabilitación, es un error mío, con una creatinina que ya había vuelto después de 2 meses y medio a 1.4, no tenía proteinuria, tenía un poco de sensibilidad a sal, en que aumentaba la presión, y una de las formas que seguimos los pacientes a largo plazo, y no tenía
secuelas neurológicas, que era lo más importante. Este paciente, yo cuando me hablan y dicen de los estudios randomizados, hay que acordarse, el estudio randomizado me dice cómo se comporta el paciente promedio del estudio. Muchos pacientes nunca lo hubieran incluido en el estudio, este es uno que no hubiera estado incluido, entonces no me dice nada de este paciente. Y no me dice nada del paciente individual que está al frente mío. Me da la pauta, la fundación, la base para empezar, pero yo tengo que adaptar mi tratamiento a ese paciente, cómo está respondiendo. A este paciente empezaron con intermitente y casi lo matamos, ¿no es cierto? Tuvimos que cambiar, tuvimos que dejar el ego de un lado, de los estudios, seguir los estudios ciegos de un lado y pensar en cómo no estaba respondiendo el paciente. Entonces, para terminar, quiero dejar varios conceptos. Lo primero y principal es, tenemos que dejar este concepto de intermitente contra PERT, contra diálisis continua. Son complementarios y cada uno cumple su función. Yo uso los tres, dependiendo qué quiero usar. Segundo, tengo que identificar, para saber cuál quiero usar, tengo que tener bien identificado las metas de mi terapia. Todos los días entro qué es lo que queremos hacer hoy y eso se basa en lo que estoy haciendo, lo que necesita el paciente. Lo individualizo la terapia al paciente. Diálisis continua uso mucho, ¿no es cierto?, especialmente en hipotensos, en paciente hepático, en paciente con aumento de presión intracraniana o cuando requieren mucho volumen y quiero mantener volemia. Tengo un paciente que está requiriendo 3-4 litros por día entre antibióticos, nutrición, etcétera. Yo no voy a poder mantenerlo volémico con diálisis intermitente. Ahí es cuando uso una terapia más prolongada. Hay que aprender a usar las terapias y usarlas bien. A usar una terapia en forma con mala calidad o no sabiendo bien lo que está haciendo no va a ayudar. Y hay que estandarizar los cuidados para poder controlar. Ahora, estandarizar de nuevo significa empiezo con póliza y procedimiento básico para poder comparar calidad. Pero eso no me tiene que quitar de la habilidad para personalizar lo que necesito hacer a cada paciente. Con eso, muchas gracias. Y perdón, en castellano siempre me paso de tiempo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieren hacerle al profesor Luis Juncos. Yo saco dos cosas que creo que realmente son muy importantes que tú has dicho. Una es la medicina de precisión. Me encantó el ejemplo del acuario. La verdad que nunca lo había visto, pero me parece que es tal cual. Y otra cosa que es importante es eso que los órganos se gritan, ¿no? Cuando hay una situación tanta de inflamación como disfunción multiorgánica. Te quiero poner un ejemplo, a ver tú qué opinión tienes, porque bueno, has hablado del corazón, la disfunción cardiovascular severa o moderada, para técnicas obviamente intermitentes genera problemas, desde que se fibrila la aurícula hasta generar hipotensión, el aumento de nora, has hablado de la presión craneana, pero una de las cosas que hemos visto, percibido en estos últimos años con la pandemia, que los pacientes estaban muy hipoxémicos, muy hipercámnicos, extremadamente hipoxémicos. Acá tuvimos el 100% de las unidades el ECMO de pobre, o sea, el PRO, no tuvimos disponibilidad de ECMO. Y una de las cosas que vimos con técnicos intermitentes en pacientes que estaban cardiovascularmente estables pero muy hipoxémicos es la mala tolerancia a la desaturación, a la hipoxemia y a la hipercamia severa. O sea que no solo que a nivel cardiovascular gritan los órganos, sino que también tuvimos muy mala repercusión en algunos casos a nivel de que la hipoxemia empeoró francamente y la hipercapnia empeoró francamente cuando hicimos técnicas intermitentes. O sea que el pulmón también, como un órgano que grita cuando hacemos una técnica quizás un poco diferente a lo que tendría que haberse aplicado. ¿Tú qué piensas de eso a nivel de hipoxemia y hipercapnia, si con la mala tolerancia en algunos ejemplos que hemos tenido con intermitentes? Sí, y cuento que no solamente ocurrió con lo intermitente, también con lo continuos a veces, ¿no es cierto? Te grita un paciente extremadamente enfermo. Los mecanismos pueden ser varios. Primero tenemos que reconocer, yo puse el ejemplo como nefrólogo del riñón que clampeó y le grita al corazón y al pulmón. Pero ese experimento puedo hacerlo exactamente al revés y ocurre lo mismo.
yo clampeo el pulmón y tengo estas mismas señales aumentando en el riñón, ¿no es cierto?, después de unas horas, y esos son los estudios de Amit Rab. Entonces, el crosstalk es muy importante. Daño de cualquier órgano puede llevar a daño a otro órgano. Segundo, no importa qué terapia uso, sigue siendo invasivo. Hablamos de biocompatibilidad, todo, pero no son 100% biocompatibles, ninguno. Entonces, cuando tengo una situación así, la terapia puede estar empeorándolo por varios mecanismos. Uno por no quiero decir falta, porque son biocompatibles, pero no son perfectos, solamente lo voy a notar en los pacientes más enfermos. Y tercero, con lo abrupto de las terapias. Yo generalmente, la gran mayoría de los pacientes, yo no empiezo con su dosis, si algo empiezo con dosis alta y después se lo bajo, pero en los pacientes muy enfermos que están en varios presores, extremadamente hipóxicos, yo empiezo más lento, empírico. Esto es puro opinión Juncos sin ningún dato. Bueno, y lo empiezo porque no quiero empezar brusco por los cambios. Hay varias razones, quizás el contacto con las membranas. Nosotros hemos hecho otras cosas que en los neonatos sí suelen funcionar, ¿no es cierto? Pretratamos la membrana con el método Silverman, que hacemos filtración fuera del neonato y después, una vez que lo hemos filtrado la sangre, 15 minutos después lo conectamos. Hemos tratado eso en algunos pacientes adultos y a veces no parece que da un resultado, pero no sé. Lo otro son los cambios de bicarbonato, los cambios de calcio que ocurren al principio de las terapias. Están muy acentuados en terapias intermitentes. El bicarbonato, por ejemplo, es terrible. Hay un gran debate de qué hacer con el paciente que tiene acidosis respiratoria. ¿Le tengo que dar alto bicarbonato en el dializado o bajo bicarbonato? Si yo le doy alto bicarbonato, normalizo el pH un poco, pero le empeoró el CO2. Y eso John Kellum lo mostró experimentalmente en forma muy elegante, muy bien. Entonces, si yo le doy bajo bicarbonato, entonces empeoro el pH transitoriamente, por lo menos, no sé por cuánto, pero empeoro el pH, pero estoy removiendo CO2. Entonces, no sabemos cómo hacer y en qué paciente hacerlo. Yo suelo dar más bicarbonato. ¿Es pH o CO2 entonces? Y lo que pasa es, si hablamos del cerebro o el riñón, ¿no es cierto?, es hidrogenión lo que maneja. Entonces yo voy por el pH, pero opinión Juncos, de nuevo. Kellum no está tan convencido. Yo tengo una pregunta para hacerte, Luis. Tú has manejado muy bien el concepto de la medicina personalizada al perfil fisiopatológico y patogénico del paciente, manejando el abanico de opciones terapéuticas que tenemos. Y bueno, y en ese juego hay mucho de arte, además de ciencia. Pero de la iniciativa Precision Medicine de hace 5 o 6 años, una enorme cantidad de recursos volcados en investigación, sobre todo en lo que es la identificación de factores genéticos y epigenéticos que pueden determinar el ajuste de las diferentes opciones de tratamiento a los pacientes. ¿Qué avances hay en eso al momento actual para aplicación en el paciente crítico? Yo diría que casi todo lo que estoy hablando es arte basado en algo de ciencia, pero no en ciencia clínica. Entonces, es nuevo. Yo creo, y cuando hablo de medicina personalizada, hay un montón, y hasta ahora no han dado buenos resultados, ¿no es cierto? Pero estamos en 1984 con la aspirina. ¿Por qué digo 1984 con la aspirina? Porque en ese año se publicó un metaanálisis por me estoy olvidando el nombre, el rey de los metaanálisis,
demostrando que la aspirina no se debe usar para los infartos de miocardio, porque empeoraba, ¿no es cierto? Es que, y claro, que después de eso cambió todo el concepto. O sea, no estábamos mirando la pregunta bien, no teníamos la técnica, no teníamos los fundamentos. Cuando aprendemos a usarlo mejor, vimos otros resultados. Yo creo que con esto, primero es que aplicar genética, epigenética, farmacogenómica, todo eso, cuando todavía no sabemos cómo cambiar los factores que están haciendo una diferencia, me parece que un poco prematuro. Aclaro que yo estaba en contra de hacer el estudio de dosis también. ¿Por qué? Porque me pareció muchísima plata en forma prematura. Teníamos que aprender otras cosas primero antes de aplicar eso. Entonces, yo estaba en el NIH en ese momento y yo voté en contra de hacer el estudio, pero era la minoría, obviamente. Sí. Entonces, yo creo que estamos en eso todavía. O sea, hay algunos avances, pero no puedo decir, no se me ocurre ninguno que es realmente aplicable en forma clínica universal en este momento. Creo que estamos aprendiendo, pero creo que es la forma que tenemos que aprender ahora y tenemos que hacer todas estas diferencias. A donde sí estamos haciendo, y soy uno de los estudios, es totalmente independiente de terapia, pero el ApoL para enfermedad renal. Ahora tenemos un tratamiento que es un modificador de la actividad del ApoL en los negros americanos, en que estamos haciendo el estudio para ver si cambia el progreso de la insuficiencia renal crónica. Así que esa puede ser una forma de esto, pero creo que esa es la dirección que vamos a tener que ir y espero que nos ayude. Una buena forma de decir no tengo idea. Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrada. ¿Tenés alguna pregunta? Damos por cerrada esta actividad en tiempo y tenemos unos minutos de descanso.